acto que se va a desarrollar en Editorial Prensa Canaria, creo que es mañana a las 8. Efectivamente, mañana a las 8. Me acompañan en la mesa don Fran de Torres, y don David Crespo, ambos profesores y fundadores de la Sociedad Civil Canaria, y el abogado don don Francisco Ferrera, que realizará una aproximación al sistema representativo de los partidos políticos de España, y don Juan Copón, que es miembro de la plataforma Demócratas para el Cambio. Para presentar a nuestros conferenciantes, tiene la palabra don Fran de Torres. ¿Va a presentar primero a David Crespo, que quiere intervenir? Bueno, gracias por venir a todos aquí. Desde Sociedad Civil Canaria queremos agradecerles su asistencia a esta ponencia que hoy nos ocupa. Estamos cargados de contenidos democráticos y especial relevancia comunitaria debido a las recientes elecciones de 2015, tanto a nivel municipal como a nivel cabildo y como a nivel autonómico. Y es esto lo que nos ha motivado a Sociedad Civil Canaria a analizar algunos de los procesos que han tenido lugar, que son muy importantes y de relevancia indispensable. Queremos agradecerle a la Real Sociedad Económica, a Tomás Valdevalle y al compañero de Tomás, Gonzalo Meliá, por cedernos nuestros salones para esta conferencia, que yo creo que es de inestimable valor y tiene que ser un análisis sistemático de todo lo sucedido hasta el momento. Y con esto quiero ratificar nuestros lazos de colaboración entre lo que sería la Real Sociedad y Sociedad Civil Canaria. Queremos construir una sociedad más moderna, más diversa, más transversal y más participativa. La regeneración democrática es un lema que se ha repetido hasta la saciedad. Un lema que se ha repetido en esta campaña electoral de 2015 por casi todos los partidos políticos, y es un concepto concreto pero que tiene un desarrollo abstracto. Esto se refiere básicamente al cambio transicional que hay de ciertos hábitos y costumbres tradicionales sociopolíticas y que deben estar todavía supeditadas a las singulares propias de los partidos políticos. El análisis de estos procesos electorales internos de los partidos políticos nos lleva a cuestionarnos si es necesario que esta regeneración democrática sea un aspecto de inclusión en el derecho positivo, normalizando legislativamente el proceso de elección de los candidatos en los comicios internos, libres y asamblearios, sin trabas compromisarias y sin avales de veto de última hora. Para este tema, Sociedad Civil Canaria ha contado con la colaboración de Francisco Ferrera Hernández, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas, titulado en Estudios Avanzados de Derecho de la Universidad de Las Palmas y que en la actualidad ejerce como abogado. Él nos expondrá su punto de vista sobre uno de los temas de debate de esta jornada, que es la democracia interna de los partidos políticos. La segunda parte que Sociedad Civil Canaria quería plantear a la opinión pública es denunciar la densa niebla que rodea el peculiar ámbito electoral canario. Todos hemos quedado asombrados con el hecho de que en un sistema electoral de un país democrático, en la Europa del siglo XXI, existan graves niveles de desigualdad democrática representativa. Por un lado, no comprendemos cómo el principio de igualdad a la hora de unas elecciones, un voto, una persona, se inclina favorablemente hacia los votantes de unas islas que, con apenas una representación que se computó cercana al 0,3% del resultado de los escrutinios, una representación parlamentaria frente a otros partidos políticos que, superando a este mismo número del 0,3% en 50.000 votos, siguen quedando fuera del Parlamento canario, como es el ejemplo de los recientes partidos emergentes. Sociedad Civil Canaria aboga por la reducción de las barreras electorales, insulares y autonómicas, para favorecer la entrada en las instituciones de más fuerzas políticas, que representan a más opciones ideológicas del espectro de la sociedad canaria. Ciudadanos de todas las islas canarias claman por una reforma electoral. Sociedad Civil Canaria aboga
apoyando las medidas de las corporaciones civiles en este sentido, suscribiéndose al llamado de Demócratas por el Cambio y a su manifiesto en favor de un sistema canario electoral más justo, más igualitario y más equitativo. En la mesa contamos con don Juan José Pon Bordes, ingeniero industrial, titulado por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, experto en aguas, jefe de producción de plantas, conocedor del Cabildo de Gran Canaria, participante experto en asociaciones civiles de diversa índole, entre las que se destaca su defensa de los derechos civiles paisajísticos de la isla de Gran Canaria. Él nos dará su experiencia como participante en los comicios electorales desde hace más de 20 años. Para concluir mi presentación, desde Sociedad Civil Canaria nos queda solamente una pregunta, una cuestión referida a la salubridad del sistema social, de un estilo de vida, de una forma de estar, de un sistema social en definitiva. En los medios se hace alusión continua a que vivimos en una tierra maravillosa, rodeada de playas y cumbres, de costumbres y de sus gentes hospitalarias. Pero no he visto ni un solo anuncio en el que hagan a esos hombres y a esas mujeres iguales ante el voto, iguales ante las urnas. Hagamos caja y reflexionemos. Y esta es la pregunta. ¿Están los ciudadanos canarios representados adecuadamente en las instituciones? La representación política en Canarias igualmente está afectada por el injusto sistema electoral canario, la triple paridad, la sobrerepresentación de las islas periféricas y el desprecio por más de 148.000 votantes de Gran Canaria y de Tenerife que han quedado sin representación. Sus votos han ido directamente a la basura. Dado que los índices de democracia y desarrollo social están directamente vinculados a la representación política, Sociedad Civil Canaria insta a los ciudadanos a manifestarse, a movilizarse junto con otras fuerzas sociales, como por ejemplo, mañana tenemos en Demócratas por el Cambio una representación en una convocatoria en Club de Prensa Ibérica, Prensa Canaria, perdón, pues Sociedad Civil Canaria insta a los ciudadanos a movilizarse para que se sumen a las propuestas de esta corporación. Entonces, sin más dilación, paso a presentar a nuestro primer ponente, que es Fran Ferrera, abogado, que nos va a relatar su visión sobre la democracia interna de los partidos políticos. Pues muy buenas tardes a todos. Lo primero que les voy a decir es que seré breve, y breve es que tardaré 15 minutos en terminar. Antes de nada quisiera agradecer a la Sociedad Civil Canaria la oportunidad que me brinda de poder expresar hoy aquí algunas de mis ideas y darle mis felicitaciones por convertirse en ese foro de debate público que tanto necesitaba la sociedad canaria. El tema de mi exposición es la democracia interna en los partidos políticos, frase que formalmente parece una redundancia, pero que por desgracia en la práctica democrática de nuestro país no lo es tanto. Intentaré esta tarde aportar alguna luz sobre si existe o no la democracia interna en los partidos políticos españoles. Lo primero será definir lo que es un partido político y lo definiremos como una asociación de personas cuyo fin es la obtención del poder político. Una vez definido, haremos un recorrido por su regulación legislativa en nuestro país. Empezaremos en primer lugar por la Constitución de 1978, que dice en su artículo 6 que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son el instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y por último dice que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Por su parte, la ley de partidos, la conocida por ley de partidos, de tan solo 13 artículos, establece en su artículo 6 que los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, para en el artículo posterior decir que su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. A pesar de la materia regulada por la ley de partidos,
Sigue faltando en el ordenamiento jurídico español una regulación específica que garantice una organización y funcionamiento interno democrático en los partidos políticos. Esta básicamente es la regulación que define la organización y funcionamiento de estos partidos en España. Como podemos observar, no se entra a establecer cómo debe ser la estructura y el funcionamiento de los partidos para que sean democráticos, solo se dice que deben ser democráticos. Dentro del funcionamiento interno de los partidos, me centraré en la elección de candidatos por estos. Un partido político se define, como hemos dicho, como una organización de personas cuyo fin es la obtención del poder político, por lo que teóricamente sus militantes deberán tener como fin formar parte de las candidaturas para ejercer ese poder. La elaboración de candidaturas no aparece recogida ni en la Constitución española ni en la Ley de Partidos. Solo la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 45, establece lo siguiente: las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral competente entre el 15º y el 20º día posterior a la convocatoria electoral. Esto ha supuesto que los partidos políticos tengan la suficiente autonomía para elegir el sistema que les parecía más adecuado a la hora de elaborar sus candidaturas, optando la mayoría de ellos por un sistema en el que las cúpulas eligen directamente a los candidatos sin que estas elecciones respondan a criterios democráticos, lo que se ha llamado o se ha denominado vulgarmente como el dedazo. Esto produce que el poder de los partidos no se encuentre en todos y cada uno de sus afiliados, sino en las manos de unas minorías que forman su cúpula, lo que conlleva a un grave riesgo para los partidos políticos y por ende para la sociedad española, pues la supresión de controles democráticos de los candidatos evita que un gran número de personas que además conocen candidatos, que son los afiliados, pueden evaluarlo antes de que sea sometido al escrutinio público. Es cierto que algunos partidos, y aquí permítanme que no dé siglas con objeto de no convertir esta en una charla política, han comenzado a contemplar nuevos métodos de elección de candidatos, las llamadas primarias, que van en la dirección de la democracia interna de los partidos. Algunos se han quedado en la elección de cabezas de lista en las nacionales, autonómicas y en algunas municipales, otros solo las realizan cuando existen varios candidatos y otros las han hecho mediante listas abiertas, pero en candidaturas cerradas. A modo de conclusión, diré que nuestra Constitución recoge el mandato expreso de la democracia interna en los partidos de una manera genérica, no habiendo sido este mandato desarrollado por nuestro ordenamiento jurídico, lo que ha permitido a los partidos políticos, al amparo de esa forma genérica llamada funcionamiento democrático, tener comportamientos que nada tienen que ver con lo que todos entendemos por democracia. Una vez puesto de manifiesto que los partidos políticos no tienen un funcionamiento democrático de hecho, aunque sí lo tienen de derecho, disertaré sobre la consecuencia de esta afirmación. Las decisiones dentro de los partidos políticos deben emanar de los afiliados a los dirigentes, pues es en los primeros en los que debe residir el poder y no en las cúpulas de dirigentes, que es lo que ocurre en la actualidad. Al carecer los partidos políticos de democracia interna, la renovación tanto de sus personas como de sus ideas es muy complicada, porque los afiliados no pueden votar directamente a los miembros de sus comités ni a sus representantes a las convocatorias electorales. La consecuencia de esto es que acceden a las candidaturas personalidades menores que siguen las directrices del comité que los ha nombrado, porque carecen de legitimación democrática dentro de los partidos, ya que solo son candidatos porque el comité los ha puesto como tales. Por eso tenemos que asistir a hechos tan bochornosos como que parlamentarios no sepan ni cuál es el contenido de su votación y que haya uno de ellos que les indique cuál es el sentido del voto, para que no se equivoquen. Otros no presentan propuestas en todo el periodo de sesiones, supongo que por no molestar a nadie. Y por supuesto, ninguno
Esta falta de posibilidad de elección de los dirigentes de los partidos hace también que se perpetúe en los partidos el pensamiento único y que no haya regeneración ideológica. La renovación de ideas y personas es imposible en los partidos políticos si su funcionamiento interno no es democrático. Así, hoy en día, algunos políticos que ahora se jubilan presentan como un gran mérito democrático haber ostentado cargos públicos durante más de 30 años, cosa a la que, a la vista de lo dicho, es totalmente errónea, puesto que el acceso a ese cargo público no fue ganado de manera democrática dentro de su partido y se perpetuó en el mismo de una forma que tampoco era democrática. También existen personalidades que no han salido del partido en toda su vida útil. No se les conoce que hayan ejercido profesión alguna. Estos son los llamados políticos profesionales, que también lo llevan a gala como un distintivo de demócratas, sin haberse sometido nunca a votación alguna en sus formaciones políticas. Todo lo anterior nos hace pensar que ante la disyuntiva de favorecer a la ciudadanía y complacer al miembro del comité que los ha nombrado, estas personalidades menores eligen la segunda opción, puesto que de lo contrario no estarían en las próximas convocatorias electorales y por lo tanto su modus vivendi se vería totalmente finiquitado. Por eso es tan peligrosa la falta de democracia interna en los partidos y la sociedad civil no puede estar ajena a este hecho, porque le va mucho en ello. Por lo tanto, la conclusión debe ser que la solución a este problema de la falta de democracia interna en los partidos políticos en cuanto al funcionamiento y en concreto en cuanto a la elección de sus candidatos debe llegar mediante la reforma de la ley de partidos, reforma que debe conceder al afiliado el derecho a elegir a sus dirigentes y candidatos mediante voto personal, libre y secreto. El único inconveniente que yo le veo es que esta reforma debe llevarse a cabo por grupos parlamentarios y estos están formados por partidos políticos que a su vez están controlados por estas élites no democráticas, lo que supone que la sociedad civil se encuentra ante un grave problema de muy difícil solución. Quizás sea la movilización de la sociedad civil para el acceso a la iniciativa legislativa popular, como en el caso de la reforma del régimen electoral de Canarias, la vía a utilizar para la solución de este problema. Con esto pongo fin a mi exposición, doy cumplimiento a mi promesa de mantenerlos solo 15 minutos ocupados y les doy las gracias a todos por su asistencia. Sí, bueno, vamos a dejar el turno de preguntas para después, porque como son intervenciones muy cortas, pues bueno, tomamos nota un poco de lo que van a preguntar y lo toman ustedes nota y después las hacemos. Vamos a dar paso ahora a nuestro segundo conferenciante, que es Juanjo Pons, que nos va a dar una visión sobre el sistema electoral canario. Él es experto en el sistema electoral canario y es participante en los comicios electorales, bueno, no solamente en estos últimos, sino que también me comentaba. ¿Solo en estos? Vale, muy bien. ¿Cuántos son? Sí, solo en estos. Que había participado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sociedad civil y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País para poder participar. Y yo vengo a hablarles de un poco del sistema electoral canario porque disfruto de la experiencia de llevar 8 años trabajando con un grupo que es Demócratas para el Cambio, que nos ha permitido conocer y tratar de llegar a la gente qué es el sistema electoral canario. Todo el mundo cree que el sistema electoral canario es igual que el sistema electoral catalán, gallego, y no es cierto. El sistema electoral en las comunidades autónomas lo deciden las comunidades autónomas. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la potestad de cambiar ese sistema, si lo creemos defectuoso, es nuestra. No nos deben de hacer creer que esto es una cosa hecha y que todos cuando vamos a votar, aunque votemos el mismo día, votamos en las mismas condiciones. Esto ya se ha demostrado y ya se está viendo, y a todo el mundo con la situación que se ha dado ahora hemos tenido la suerte y la desgracia de que se haya producido, y esto va a hacer que la sociedad civil se mueva. Nosotros estamos convencidos de ello, desde Demócratas y desde la sociedad civil en general. El tema de cómo plantear esto del sistema electoral me hace empezar esta conferencia como terminó la anterior, es decir, tenemos que ser conscientes de que la potestad de cambiar el sistema electoral está en manos de los políticos, no está en manos de la sociedad civil. La ley de iniciativa legislativa popular veta la posibilidad de que los ciudadanos
intentemos reformar este sistema. También hemos de ser conscientes de que los políticos analizan los intereses, lo ven desde un punto de vista partidista. Nosotros en nuestras reuniones que hemos ido teniendo para tratar de cambiarlo, nos hemos reunido con todos los partidos. Y en los partidos que están en el poder, la primera perspectiva que tienen es cómo van a quedar ellos. No tienen en absoluto como meta principal la representación ciudadana. Entonces, visto este esquema, solo nos queda un camino a la sociedad civil. Nosotros somos los que tenemos que hacerles cambiar. Tenemos que hacer que no tengan otra alternativa. Y eso es lo que poco a poco vamos tratando de conseguir con el acto que mañana se va a celebrar y con lo que llevamos años tratando de hacer desde Demócratas para el Cambio. Entonces, realmente lo que ha ocurrido es que la gente no desconoce su sistema, porque todos confiamos en que las leyes están bien hechas, y las leyes pueden estar mal hechas, a veces a conciencia. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre en Canarias? Pues realmente ocurre que la representación de los ciudadanos está totalmente desvirtuada. Realmente, donde vive la población, la Constitución española nos obliga a tener en cuenta a los territorios, pero nos obliga a tener principalmente a la población, y en Canarias eso está completamente dado a la vuelta. No hace falta recordar o darle muchas veces a la vuelta a que el 17% de la población elige a la mitad del Parlamento y el otro 83% a la otra mitad. Con esos equilibrios, lo que hay es un verdadero desequilibrio que alguien le ha denominado paridad. Paridad está relacionado con equilibrio, con equidad, y realmente en Canarias eso no se está dando. Lo que se está dando es un desequilibrio. ¿Y un desequilibrio en qué? En un Parlamento. ¿Y para qué es un Parlamento? Para legislar. Es donde se hacen las leyes. Luego, quitarle la posibilidad a 143.000 personas, como es lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, de decidir su futuro, simplemente es romper la democracia. En Canarias vivimos en una democracia falsa. Yo no tengo otro adjetivo para decirlo. Nosotros, el hecho de que legalmente esté constituido un sistema electoral que permite votar, pero que el voto se va directamente a la basura, no puede vestirse de legalidad ni de legitimidad. No es cierto. La legitimidad no se consigue simplemente sometiéndose a la ley, se consigue con leyes justas. Y esta ley lo que es básicamente injusta. Pero yendo más allá todavía en el sistema electoral canario y concretando la cuestión de hacia dónde va este sistema o hacia dónde querríamos cambiarlo, nosotros en las reuniones que hemos tenido con los partidos, todo el mundo dice que sí, que el sistema electoral es injusto y que hay que cambiarlo. Pero cuando vamos a la realidad, observamos que los partidos que están en el poder, o sea, que gobiernan Canarias, se amparan en que esa reforma tiene que hacerse por vía estatutaria. En cambio, el partido que suele estar en la oposición, de los tres que había, ahora ya el abanico se ha abierto, siempre argumenta que no, que se puede cambiar la ley electoral. Y en verdad, ambos tienen razón, se podría cambiar de las dos maneras. Lo que pasa es que los que están en el poder saben que si proponen la reforma por la vía del estatuto, tendrán el amparo de no ser apoyados por el gobierno de la nación, pidiendo otras cosas en esa reforma del estatuto que no le van a conceder, con lo cual la reforma de la ley no se llevará a cabo. Y el que propone la reforma vinculada solo a la ley sabe también que el cambio de la ley requiere de una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara, con lo cual sabe que no cuenta con la potencia para poder hacer ese cambio. En resumidas cuentas, este equilibrio de poderes que se lleva dando durante 20 y pico años es un poder consentido por los tres partidos que han estado dominando Canarias desde hace, pues eso, 20 y pico años. ¿Cómo lo podemos cambiar los ciudadanos? Pues los ciudadanos lo que tenemos que hacer es que hace lo mismo que pasó con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria era un imposible y lo hicimos posible los ciudadanos. Y ese es el único camino que nos queda. Nosotros la vía legal la tenemos cerrada, pero no tenemos cerrada la vía de hacer que los políticos que están en este momento en el Parlamento de Canarias se vean en la obligación de cambiarlo porque la demanda ciudadana así se los pide. Por eso no quiero extenderme mucho más porque no tiene sentido. Yo creo que ya es de todos conocidos los problemas que el sistema electoral canario está produciendo. El que se mantengan situaciones de caciquismo encubierto, porque lo que ha ocurrido en La Gomera no es más que caciquismo, y lo podremos también decir con otro adjetivo, pero que 5.000 personas puedan decidir tener 3 diputados en el Parlamento de Canarias y que eso sirva para que las leyes que vayan a ser sobre nuestros hijos, sobre nuestra sanidad, sobre nuestra educación, sobre nuestro turismo, la decidan 3 personas que
que han sido elegidas por 5.000 y que 143.000 personas que hemos votado y que hemos ido, en vez de habernos ido a la playa, hemos votado legalmente, nuestro voto ha sido realmente reconocido y que después el sistema se encargue de mandarlo a la basura, es básicamente intolerable. Y yo con esto quiero concluir, quiero convocarles mañana al acto que Demócratas para el Cambio está promoviendo para que todos los partidos políticos, todas las instituciones públicas que puedan, todas las organizaciones y básicamente toda la sociedad civil canaria, en Gran Canaria y también lo intentaremos en Tenerife, se mueva para cambiar este injusto sistema electoral canario. Muchas gracias. Bueno, ahora como Sociedad Civil Canaria se nutre de los ciudadanos, les pido su colaboración si alguien tiene alguna intervención que hacer o directamente pasamos a las preguntas. Mira, a mí me gustaría leer un artículo de Vicente Mujica Moreno, del 18 de octubre de 2013, porque yo no sé si todos los que estamos aquí... Clodomando, un segundo, ¿hay un micrófono disponible para ir? Sí. Porque creo que al final no se escucha muy bien, entonces bueno, yo te invito a subir aquí si quieres, amigo. Bien, claro. Sí, hombre, así es la sociedad civil, todos participan. Y la sociedad económica también. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. No. ¿Ahora? A ver. Toca Ahora sí. Hombre, buenas tardes a todos. Yo soy un humilde colaborador, antes que nada, y un implicado en la política, de siempre. Desde que he leído a Platón, he leído a Aristóteles, y bueno, también he leído a José Martí. Y bueno, para mí un referente de la política tiene que ser lo que acaba de decir aquí el compañero Juanjo. Entonces, a mí hay un artículo que yo no sé si ustedes lo conocen, de Vicente Mujica Moreno, que es muy significativo, que me gustaría leerlo, porque es bastante gráfico. El 18 de octubre de 2013, este amigo planteó, dice: las elecciones autonómicas en Canarias se rigen por el sistema electoral mediante proporcional y más restrictivo de España. Merece la pena preguntarse por qué esto es así. La autonomía llegó en 1981 a Canarias en un contexto en el que se reavivaron los recelos de cada isla respecto a las demás, que hasta el momento disponía de considerar la autonomía con su cabildo, así como una provincia frente a la otra, hasta 1927. Canarias fue provincia única y desde ese año se escindió en dos. Por otra parte, las islas llamadas menores, El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, enarbolaron su déficit histórico frente a las capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, negándose a propiciar cualquier estatuto de autonomía que no igualara su representación parlamentaria a la que las dos islas mayores. A fin de lograr el acuerdo, se estableció que la circunscripción electoral serían las islas, pero con importantes desviaciones en la representación de cada una. Pese a que en 1982 la población del conjunto de esas 5 islas era del 12%, actualmente el 17%, se decidió que 30 diputados irían a esas islas, a razón de 3 para El Hierro, 4 para La Gomera, 7 para Fuerteventura y 8 para La Palma y Lanzarote. La mitad restante, los otros 30 diputados, se repartieron a partes iguales para las dos islas capitalinas. Ya que hago un paréntesis, un KitKat, no entiendo por qué un parlamento par, no lo entiendo. A partir de esta primera decisión de las fuerzas conformadas en torno a los incipientes partidos políticos canarios, se fueron añadiendo otros elementos distorsionadores. El más relevante de ellos son las barreras electorales canarias. Estos topes electorales, que en España varían entre el 3 y el 5, se fijaron un 20% en la circunscripción y un 3% autonómico. Estas barreras fueron elevadas en el 96 al 30 y al 6% respectivos, convirtiéndose en las más altas del Estado y de Europa. Su modificación fue una manipulación estratégica casi manual de PSOE, PP y Coalición Canaria. Habían aprobado el Parlamento Canario una reforma estatutaria en la que se proponía su reducción, pero durante su trámite en el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria y PP pactaron subirlas por sorpresa a su umbral actual. Estamos, por lo tanto, ante un caso único en España con dos barreras electorales simultáneas. Pero si la primera decisión sobre
representar islas pequeñas generando el malo importment, fue un acuerdo político que se quería justificar para poner en funcionamiento la autonomía. La segunda decisión, la de doble barrera con sus elevadísimos niveles, fue una herramienta de los partidos políticos para asegurarse sus cuotas de representación. La lógica política de la doble barrera no es muy diferente de la que se siguió en Murcia para apartar al partido cantonal de Cartagena. Partidos de ámbito insular podrían restar a los mayoritarios un considerable número de escaños y podrían ser claves para la gobernabilidad, especialmente para evitar que los partidos insularistas de Gran Canaria y Tenerife pudieran obtener representación. Se optó por este particular sistema de doble barrera, mientras que la decisión de la asignación de escaños por isla generó que el valor de los votos fuera muy diferente por distrito. La combinación de altas barreras electorales con bajas magnitudes de distritos generó el más mayoritario. La magnitud media del sistema electoral canario es de 8,5, 60 diputados y 7 circunscripciones, mientras el promedio del conjunto de las comunidades está en 16, el doble. Además, hasta la reforma en Castilla-La Mancha, que reduce el número de escaños a la mitad, también era la más baja. Esto hace que el umbral efectivo de representación, el número de votos necesarios para conseguir la representación, sea el más elevado del Estado, un 8,2 frente al promedio del 3,9% en el conjunto del país. Basta con ver los índices de representación para constatar que se trata del sistema más desproporcional. Los índices de representación de las 5 islas no capitalinas, El Hierro 10, La Gomera 6, La Palma 3,20, Fuerteventura 2,60, Lanzarote 2, son los más elevados del conjunto de las 60 circunscripciones españolas de comunidades que no tienen un solo distrito. Además, Gran Canaria 0,61 y el Tenerife 0,58 ocupan los puestos de cola de este grupo, amplificando la diferencia dentro de la misma autonomía. De hecho, el desequilibrio de poder entre las islas que causa el sistema electoral es notable. La relación entre la circunscripción con mayor y menor índice de representación de cada comunidad autónoma varía entre el 1,3 de Extremadura y el 4% del País Vasco, Álava versus Vizcaya. Pues bien, en Canarias la diferencia es de 17, El Hierro versus Gran Canaria o Tenerife. Valgan algunos ejemplos para mostrar en qué medida el sistema electoral canario genera distorsiones en la representación. En 2007, los 150.000 votos emitidos en una zona Gran Canaria y tinerfeña fueron excluidos por no superar, lo que ha dicho aquí el compañero Juanjo, por no superar los topes electorales. El tiempo que con las 120.000 papeletas emitidas en las 5 islas no capitalinas se asignaron 30 diputados al Parlamento. La doble barrera da lugar a paradojas como que en una circunscripción pequeña se obtengan diputados con 1.500 votos y en otra grande con 55.000 no se obtenga ninguno, o como que en una misma circunscripción grande un partido con 20.000 votos obtenga diputados y otro con 55.000 ninguno, pues el primero ha accedido por la barrera autonómica del 6% sin que superara el 30% en la circunscripción, y el segundo, sin superar el 30% insular, no lo ha conseguido con el 6% autonómico. El sistema electoral canario es uno de los pocos que no ha reservado un cupo de escaño para asignar según las variaciones censales, ya que son frutos de un acuerdo político casi preestatutario. Ello ha dado lugar a que Fuerteventura, con 7 escaños, pese a tener más población que La Palma, 8 escaños, tenga un escaño menos. Además, junto con Navarra, se trata de las pocas asambleas con un número par de diputados, distanciando las mayorías necesarias a 2 y no a un voto. Finalmente, el régimen electoral está prácticamente estructurado en el Estatuto y pendiente de desarrollarse por una ley de Parlamento desde 1982. Para ello se requiere una mayoría de 2/3, tal y como establece la disposición transitoria primera, y que dura ya 32 años, y que fue esta sí modificada en 1996 para elevar los topes electorales. La escasa calidad del sistema electoral y el convencimiento de que el desarrollo socioeconómico de Canarias requiere que su desarrollo democrático son las motivaciones que 2007 nos ha empujado a promover la reforma electoral de Canarias. Esto, fue escrito en el 2013, pero ya es que en el 2011, en mayo, aquí mismo, hubo también una semblanza de iniciación a este tema. Yo pienso que, como dice Juanjo, tiene que haber una hoja de ruta, seguirla, perseguirla y conseguirla, implicar profundamente a los ciudadanos. Y lamentablemente, si hay que recoger firmas, pues recoger firmas. Esto es que quería dar unos datos porque no había visto en todo en lo que he participado que los datos tuviesen la concreción que yo he intentado reflejar aquí. Nada más, gracias.
próxima te invito como ponente, Clodoaldo. En la próxima te invito como ponente. No. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Yo voy a hacer una reflexión y una pregunta. En primer lugar, sobre la ponencia del régimen democrático de los partidos políticos, llego a la conclusión de que estamos realmente en una partitocracia y no en una democracia, pero que por fin empezamos a ver la luz al final del túnel. Creo que hoy todavía algunos políticos se siguen escandalizando, algunos partidos políticos se siguen escandalizando de que la sociedad civil pretenda auditar el trabajo que los partidos políticos y sus representantes han desarrollado, o que queramos saber en qué se gasta el dinero de los viajes que hacen. Creo que la sociedad civil canaria puede aspirar perfectamente a niveles de representación directa como hay en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos, que se plantean consultas directas a la sociedad civil y salga de una vez de una minoría de edad en la que los políticos no cuentan en absoluto con la sociedad civil, sino una vez cada 4 años. Esa era la reflexión. La pregunta respecto al problema del régimen electoral canario, yo veo que va cogiendo una deriva un poco fratricida y me preocupa. Me preocupa el tinte insularista que está cogiendo y creo que es urgente poner encima de la mesa garantías mínimas para las islas menores. Cuando uno lee el plebiscito de 1910, el plebiscito de las islas menores de 1910, lo que dicen las islas menores es que llevan muchos años en los que sus votos van a la basura porque en una circunscripción única todos los votos juntos de las islas menores no llegan a un diputado, y que por esa razón no hay ni un kilómetro de carretera, ni una infraestructura de ningún tipo en las islas menores, y que las islas mayores abusan de ellos. Yo creo que es urgente que antes de abrir este debate pongamos garantías suficientes para las islas menores para que entiendan que lo que se busca es un régimen electoral justo, que no les deje abandonados. Mientras que no se planteen unos mecanismos mínimos de garantía para la representación de las islas menores, entiendo perfectamente el miedo de las islas menores de sentirse postergadas al tercer mundo. Y creo que por coherencia, además, si vamos a hablar de un número de un voto, el mismo planteamiento de un número de un voto debemos hacerlo también de manera universal, y no he visto a nadie, por ejemplo, que ponga encima de la mesa la sobrerepresentación que tiene Canarias en el Senado. Si Canarias está sobrerepresentada en el Senado, debemos exigir nosotros la renuncia a los senadores que correspondan para tener la misma representación que tienen otros territorios españoles. Si no, ir con el discurso de un número de un voto solamente cuando me interesa, obviando todas las garantías de las islas menores, y no planteando ese mismo principio cuando no me interesa, me parece que queda deslegitimado y coge un giro insularista y fratricida que a mí personalmente me preocupa. Hola, buenas tardes a todos. Yo te responderé básicamente a la primera reflexión que has hecho. Bueno, yo como miembro de la sociedad civil canaria efectivamente recojo el guante que tú has arrojado, y yo no soy muy optimista con respecto a la regeneración de los partidos políticos desde los propios partidos políticos. Es muy complicado. Los partidos políticos son maquinarias para ganar elecciones, son maquinarias de poder, y es muy difícil que pedirles peras al olmo. Tiene que ser por tanto la sociedad civil la que vertebre y organice los cambios profundos dentro del sistema político, ¿no? Porque si no, los propios actores, ellos están cómodos en la pirámide de Maslow, no se van a mover, ellos están arriba y no quieren moverse, es lógico, ¿no? Por tanto tiene que ser desde abajo, de la acción desde abajo, la que transforme la realidad y transforme la estructura política que tenemos en estos momentos, ¿no? Yo pues te agradezco lo que has dicho sobre la sociedad civil, y yo creo que los países donde se avanza de una manera no digo revolucionaria, pero sí reevolucionaria, que van evolucionando de una manera continuada, lenta, pero progresiva, son los países donde la sociedad civil funciona, está vertebrada, está organizada, presiona desde abajo, y son elementos de transformación constante, ¿no? Como en el sentido gramsciano, que no sea marxista, pero bien. Respecto a la preocupación que tú tienes con las islas menores en el tema del cambio del sistema electoral canario, efectivamente, claro, hay que tener muchísimo cuidado, porque no cabe duda que históricamente ha habido un olvido de las islas que no eran capitalinas, y esto efectivamente es así. La cuestión es que yo creo que los tiempos han cambiado, creo que la ley electoral canaria del año 82, las cosas han cambiado, estamos en un momento político completamente distinto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico,
las corrientes tecnológicas, y yo creo que estamos en otro mundo, ¿no? Y ciertamente además la ley se hizo desde la desconfianza, ¿no? Y las cosas cuando se hacen desde la desconfianza entre las distintas islas, pues probablemente es difícil que funcione, ¿no? Funcionan mal. Yo prefiero hacer las cosas siempre desde la confianza y pienso que los canarios podemos llegar a una solución consensuada que equilibre o reequilibre una situación que a todas luces es escandalosa, ¿no? O sea, sin llegar a menospreciar a las islas, en este caso no capitalinas o menores, como se les quiera llamar. A mí no me gusta llamarlas periféricas, ¿no? Pero creo que hay que corregir esta situación porque verdaderamente es inadmisible, sin caer efectivamente en las tentaciones del insularismo excluyente, porque ya estamos cansados de eso. Y también, lógicamente, también respetando y cuidando bueno, pues los derechos de la gente de los habitantes de La Palma, de Fuerteventura, de los conejeros y de todo el archipiélago canario. Yo querría añadir que el planteamiento de la reforma electoral canaria nunca se ha hecho desde la perspectiva de querer anular la presencia de los territorios insulares pequeños. No se ha hecho al revés, teniendo siempre en cuenta desde el principio, cuando empezaba en el 2007 Demócratas para el Cambio, cuando el Pacto por la Democracia que formaron los partidos políticos han trabajado en ello, siempre se ha tenido en cuenta este problema, el problema insular, el problema de que realmente con tan poca gente que vive en esas islas, si hiciésemos un hombre un voto, anularíamos el territorio. Pero por suerte para todos, la Constitución española obliga a tener en cuenta los territorios en los sistemas electorales. Y ese problema yo creo que la propia Constitución española nos protege ante esas tentaciones que pudiese tener alguien. Desde la perspectiva, le puedo asegurar, de la gente que formábamos Demócratas por el Cambio, nunca estuvo. Y de la gente que forma el Pacto por la Democracia, por supuesto que no. De hecho, hay una propuesta concreta que es tan a ver, yo lo que quería decir es que con el sistema electoral hay que ser muy precavido en cuanto a la propuesta que uno quiere hacer. ¿Por qué? Porque es otro de los argumentos que el sistema, o que los que no quieren cambiarlo, usarán siempre para desacreditarnos, o sea, enfrentarnos entre todos para que en una discusión eterna nos mantengamos sin cambiar la situación actual. Con lo cual, desde una perspectiva inteligente, lo primero que hay que hacer es comprometer a toda la sociedad y a todos los partidos, que son los que tienen la potestad para hacerlo, a que esa reforma la tienen que estudiar y resolver. Entonces, no podemos proponerles un sistema, no podemos proponer un modelo, porque si proponemos un modelo podemos darles un argumento para no apoyarlo. El Pacto por la Democracia es un pacto de consenso, en el cual 13 partidos, que ya son 15, han llegado a un modelo de cambio del sistema electoral desde Canarias y solo desde Canarias, cambiando la ley electoral, no el estatuto. Y es una propuesta de mínimo. Lo podríamos llamar de mínimo, pero siempre es un paso hacia adelante. Hay gente que se amparará en que para dar un paso pequeño no doy ningún paso, pero eso es estúpido. O sea, caminar para adelante es siempre bueno. Entonces, ese paso se resume en simplemente aumentar o disminuir la infrarrepresentación de las islas mayores, pero no a costa de las islas menores. De hecho, se les mantienen sus diputados, que es una discusión que podríamos mantener si son necesarios 3 para tener en cuenta el territorio de la isla del Hierro. Es una discusión que no es mezquina, está fundamentada, pero evidentemente el territorio tiene que ser contemplado, y teniendo en cuenta que los habitantes del Hierro son solo el 0,5 de la población canaria, pues o tenemos un parlamento inmenso o nunca los tendríamos en cuenta si lo que queremos es un hombre o un voto. Así que siempre estarán sobre representados, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, hemos de ser conscientes de que el territorio sí, pero yo no me resisto a decir que para mí hay islas mucho mayores que el Hierro. Y pongo siempre el mismo ejemplo. Mi mujer es profesora en Ginamar, en un instituto, y ella a veces lleva a los niños al auditorio de Ginamar, niños de primero y segundo de la ESO, y cuando se suben en la guagua es la primera vez que visitan la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eso es vivir en una isla, no vivir en el Hierro. Se nos acabó la pila. Se invita a que quiera hacer una pregunta que suba y la hace directamente aquí en... Lorenzo, si quieres pasa aquí, por favor. Estaba Luis Rocan y después Lorenzo. No, si hay alguien antes que vaya. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Luis Roca, también como Juanjo estoy en Demócratas para el Cambio. Desde 2007 estamos estamos descubriendo el sistema electoral. Lo hemos empezado a descubrir en 2007
a raíz de algunas elecciones en las cuales un partido determinado obtuvo una enorme diferencia de votos con respecto a los demás, y nos extrañaba que no llegara a la mayoría absoluta. Nosotros estamos vinculados a partidos políticos, nos extrañaba, ¿no?, que un territorio como Canarias con tal diferencia de votos, aquel candidato no llegara a obtener una mayoría absoluta. Empezamos a investigar y cada paso y cada cosa que hemos ido descubriendo nos ha hecho ver, pues, realmente, o los efectos perversos que tiene el sistema desde que esté vetado por la iniciativa legislativa popular, por ejemplo. Algo que no entendemos de ninguna manera, y cada elección nos trae unos nuevos efectos, ¿no? En este caso, en esta última, hemos tenido dos circunstancias que creo que no se habían dado anteriormente en ninguna de las elecciones, y desde luego en estas últimas elecciones del 24 de mayo no se ha dado en ninguno de las comunidades autónomas donde hubo elecciones, que es que, pues, un partido que ha quedado tercero en número de votos, con un porcentaje, el número tercero, se proclame vencedor porque efectivamente tiene más escaños que el otro, un primero que el segundo y un segundo tercero, ¿no? Eso no había pasado nunca, y si miras todas las elecciones, lo normal es que haya un porcentaje y un puesto, ¿no?, con una diferencia más o menos de escaños que pudiera ser aceptable, pero no que uno que ha obtenido 3.000 votos, por ejemplo, menos que el segundo, pues tenga 6 diputados más y tenga que nombrar gobierno porque es presidente de Canarias, ¿no? Eso fue uno de los efectos que no se habían dado nunca. Y el otro, en este caso, fue, pues, por una coyuntura de un partido del PSOE en La Gomera que se decaja Casimiro Curvelo y crea la asociación, la agrupación socialista Gomera, crea ese partido, gana con una gran amplia mayoría en La Gomera y obtiene 3 diputados con 5.000 votos, ¿no? Y entonces vemos como otros partidos con 14.000, 30.000, 50.000 votos, 55.000, no tienen ninguno, ¿no? Nosotros, en lo último que hemos ido haciendo paso a paso, en lo que hemos ido pudiendo hacer en estos años, porque ha sido una labor larga, costosa, de descubrimiento incluso de que algunos políticos no sabían lo que se tenían entre manos, algunos de los que estaban ocupando esas funciones, y otros sabían lo que se tenían entre manos, pero nos estaban toreando. Hemos tardado 8 años en darnos cuenta de esto. Lo último ha sido, pues, ponernos en contacto con un joven que ha acabado la carrera de Derecho en Madrid y que hizo como trabajo de fin de carrera, pues, el sistema electoral de Canarias. Yo le hice una entrevista en septiembre que fue publicada en La Provincia, y el miércoles pasado, se llama Carlos Fernández Esquer, y el miércoles pasado publicó un artículo de opinión en La Provincia. Él es graduado en Derecho y Ciencia Política, ¿no?, por la Universidad Autónoma. Para ese trabajo de fin de curso, él estudió todos los sistemas electorales de España y estudió 65 sistemas electorales del mundo, para compararlo con el canario, que era su objeto de estudio. Estaba en el número 64 en democracias de Canarias, y el 65 estaba Tanzania, sin tener ningún tipo de... sin meterme con los tanzanos, no está en mi vida en Tanzania, ¿no? O sea que, pero te quiero decir que en 65 sistemas electorales del mundo está el 64, el 65. No estamos hablando de una determinada representación o de unos determinados territorios o circunscripciones que puedan estar más o menos representados. Estamos hablando de que hay entidades como la UNESCO también que no reconoce que esos son los estándares para un sistema democrático. No llega a los estándares, no llega ni de lejos a los estándares. Entonces yo creo que somos canarios y lo único que queremos es que se respete nuestro voto. Dentro, como tú has dicho, de unos márgenes, porque un hombre, un voto, puede haber gente que lo proclame, y es una proclama fácil en redes sociales y al hablar, pero desde luego nosotros en Demócratas para el Cambio no estamos en eso, porque no hay ningún sistema electoral que sea así, ¿no? Lo que pasa es que tiene que llegar a unos mínimos, unos estándares democráticos que sean aceptables. Y el canario no los tiene. Y entonces tenemos también, pues, la seguridad de que el progreso de un sitio tiene que ver con que cuando las personas que viven en ese sitio votan, se les respeta lo que ellos votan, a las personas, independientemente de donde vivan.
La pelea entre islas capitalinas y no capitalinas beneficia, en este caso, más a las no capitalinas que a las capitalinas. Porque realmente las que han perdido en los últimos 33 años son las capitalinas y no las no capitalinas. Eso es lo que yo conozco en mi vida. Es decir, me puedo trasladar un siglo atrás y antes del régimen actual que disfrutamos había una dictadura, ¿no? Es decir, es lo que yo conozco, ¿no? Y la dictadura es posible que fueran olvidadas, pero también es posible que hubieran grandes destrozos, igual también en las capitalinas. Quiero decir, no lo sé, era una dictadura, ¿no? Y en un régimen democrático, el que yo conozco, en los 33 años, las víctimas han sido los ciudadanos de las islas capitalinas, no de las islas no capitalinas, desde el punto de vista del sistema electoral, claramente, sin superar. Yo voy a decir solamente una frase de Carlos Fernández Quer, que está en ese artículo, y después sí que hablar de ahí, porque sí hay una hoja de ruta, que es el encuentro de mañana. La frase que él, y que para mí resume un poco lo que quería decir, era un sistema que repugna el sentido común democrático, era el título del artículo. No hace falta ser un experto en cuestiones electorales para darse cuenta de que el sistema electoral canario, tal como está configurado, es un auténtico disparate. Sus efectos producen situaciones absurdas, carentes de lógica alguna y que ante todo repugnan al sentido común democrático. El eufemismo de la triple paridad distorsiona el lenguaje para enmascarar una verdad incuestionable. No hay paridad alguna en un sistema electoral que produce unas descomunales desigualdades en el valor del voto entre sus ciudadanos. Nosotros mañana organizamos un acto en el Club La Provincia a las 8 de la tarde. Demócratas para el Cambio. Van a ir representantes de los partidos que han estado en el Pacto por la Democracia y en la mesa van a estar acompañándonos 5 personas. Yo voy a moderarla y Vicente Mujica, que ha leído el artículo, señor que ha salido antes, va a estar en la mesa en representación de Demócratas para el Cambio. Va a haber un periodista, va a haber un experto en sistemas electorales y va a estar el presidente de esta sociedad, porque esta sociedad nos ha apoyado desde el primer momento y nos ha hecho suyo realmente, y va a estar Tomás Van de Valle como representante de la sociedad civil para hablar. Esperemos que el acto, lo que queremos es que el acto rebose, lo voy a decir aquí porque espero que no haya nadie en la provincia, pero queremos que no se celebre el acto porque hay un desbordamiento del acto. Eso es lo que nos gustaría, que pase mañana, que se corte la calle de Castillo. Sería el éxito de ese acto, ¿no? De todas maneras lo vamos a hacer, y en ese acto vamos a comunicar cuál va a ser el próximo paso, y es una movilización que va a ser inminente en las 2 capitales canarias, en Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, inminente, pero lo comunicaremos mañana por la noche a las 8, de acuerdo ya también, hablados con los partidos y hablados con las personas y las entidades que nos apoyan, porque lo que sí parece que tenemos claro, y termino, es que no va a haber ningún cambio si no hay una presión ciudadana creciente, determinante, para que el cambio se produzca. Hemos descubierto después de 8 años que no lo va a haber, que los argumentos que se van usando son argucias para demorarla, y entonces creemos que es el momento ahora, y desde mañana los convoco a mañana a estar ahí a las 8 de la tarde en la provincia, en la calle León y Castillo 39, frente al antiguo Cine Royal, para que nos apoyen y podamos por lo menos dar pasos adelante para la reforma electoral de Canarias. Muchas gracias. Don Lorenzo Olarte, ruego a las personas que intervengan que procuren ser lo más concisos posible, para si algunas otras personas quieren intervenir, pues que lo puedan hacer, aunque se los agradecería mucho que fueran lo más concreto posible. Don Lorenzo, por favor. Buenas tardes a todos. Primero quiero expresar mi agradecimiento a las organizaciones que han contribuido a que este acto se celebre,
a las agrupaciones que han pensado en la necesidad de esa reforma electoral y al hecho también de que se haya agotado la pila, lo cual me permite hablar desde un atril a lo que estoy muy acostumbrado. Y el agotamiento de la pila posiblemente es porque en esta sociedad se quiere hablar tanto que no se compran pilas de mercurio, que creo que son las que más duran. En definitiva, por otra parte, encontrándome aquí, ni le vuelvo la espalda al auditorio, que respeto extraordinariamente, ni tampoco a la presidencia. Yo pocas aportaciones voy a hacer. Los juristas, y en esta mesa hay un par de ellos, decimos que hay varias clases de interpretación, gramatical, histórica, lógica y sistemática, me parece que son. Hay otra más que es la auténtica. Y el Tribunal Supremo viene diciendo que la auténtica es la que emana de la lectura de las exposiciones de motivos que preceden a las leyes. Gran error, porque yo que he contribuido a elaborar muchas exposiciones de motivos, las solemos hacer después que está hecho el articulado. Por otra parte, pues los autores, el legislador, diputados y senadores, si tuvieran esa posibilidad que no la tienen, en ese Senado que ha sido un fracaso total de la democracia española, pues pudiesen opinar o se tuviesen en cuenta sus consideraciones, las que le llevaron a plantear las enmiendas y en definitiva a llegar al último texto legislativo, pues ahí sí que está la autenticidad de la interpretación. Yo les voy a decir unas cuantas cosas hoy a ustedes, con lo que por lo menos revelaré algún secretillo que no se sabe y que creo que es conveniente saber. En primer lugar, por si se me olvida, al primer interviniente le quiero decir que si él ha pensado o ha estudiado en varios modelos de democracia interna de los partidos y si cree que el Estado tiene facultades normativas suficientes, según la Constitución, para irrumpir en la casa privada que son los partidos y decirles cómo tienen que actuar ellos para considerarse demócratas. Lo veo muy difícil. Yo he sido presidente de muchos sitios menos de mi casa, porque en mi casa lo que hay es una presidenta, y en los partidos que he presidido pues he procurado siempre que existiera democracia interna, dando la oportunidad en los congresos a que pudiesen intervenir pues los militantes, o si era numerosa la militancia, un número extraído de los mismos y elegido por ellos mismos, con listas abiertas, cuando no con el sistema proporcional, etcétera, etcétera. Es una manera un tanto demócrata de participar. Nos encontramos en España tristemente ante una democracia peculiar que no es la democracia en el sentido ortodoxo de la expresión. El socialista más inteligente que he conocido, Alfonso Guerra, de quien paradójicamente soy un gran amigo, en cierta ocasión, que fue cuando se decidió por el Partido Socialista que las Cortes fueran quienes designaran los representantes del Consejo General del Poder Judicial, dijo: Montesquieu ha muerto. Está muerto y bien muerto. Lo que no está enterrado, porque las cenizas de Montesquieu se han desperdigado por todo el mundo, de manera tal que ni el Supremo Hacedor, el día en que volvamos resucitemos de nuevo, no será capaz de encontrarles. Había un momento que era la verdadera democracia, con una separación de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hoy, que hablamos tanto de corrupción, yo le digo a todos ustedes, no sé si habrá algún juez o magistrado o fiscal de auditorio, me tiene sin cuidado. La justicia está corrompida. La corrupción ha llegado a la justicia, porque una justicia que se administra
quitándose la venda que tiene esa señora con una balanza en una mano y una espada en otra para administrar justicia. Y que cuando va a administrar justicia y le va a dar con la espalda a quien merece ser castigado, si es de su partido o de alguien o de algún partido en virtud del cual ocupa el cargo que ocupa, no le da el espadazo, ¿en qué justicia nos encontramos? Y es una manera de corrupción, como poner la mano y como otras tantas cuando se vulnera la ley. Yo creo, y siento no discutir más ampliamente en otro momento contigo, porque como pertenecemos a carreras diferentes, iba a ser difícil entender. Pero yo creo muy dudoso que la iniciativa popular, la prohibición de la iniciativa popular se declare constitucional. Lo veo muy dudoso. Yo creo que es perfectamente constitucional y aquellos que declaren su inconstitucionalidad creo que están en un error. Luego ustedes debían ir, y cuando digo ustedes me incluyo en el grupo también porque pienso igual, creo que debían pensar también en esos derroteros. Y ahora he sido más largo de lo que quisiera, pero yo que tengo ya, que como los canarios decimos, estoy ya dentro de los 83, he vivido mucho en política, le he dedicado la mitad de mi vida, fui ponente en la ley de la reforma política y corredactor del Estatuto de Autonomía. En cuanto a lo primero, le diré que optamos por el sistema proporcional y por la regla DON por una razón muy sencilla: para que el Partido Comunista pudiera entrar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Porque una democracia, si con un partido comunista que aunque estuviese legalizado no pudiera expresar su opinión y su parecer en el Congreso, en la Cámara de los Representantes Populares, era una democracia, sobre todo en sus principios, en que tanto se necesitaba de la pluralidad, un tanto descafeinada. Esa fue la razón por la cual en principio optamos por un sistema que no tiene por qué perpetuarse en el tiempo. Dejamos tan solo el sistema mayoritario para la elección al Senado. Y cuando aquí se hablaba hoy de las desproporciones existentes, claro que las hay, pero como teníamos derecho solo a 4 senadores, conseguí, mediante las gestiones correspondientes que hice con los altos poderes públicos, con Adolfo Suárez concretamente, que las islas menores, yo les sigo llamando islas menores, estoy de acuerdo con un interviniente que dice que no le gusta hablar de islas periféricas. ¿Qué pensarían ustedes si yo al menor de mis hijos, en vez de decirle mi hijo menor, le dijera mi hijo periférico? Pensarían mal. Pues yo sigo diciendo islas menores. Termino ya diciendo simplemente que tengan todos ustedes mucho cuidado con la hipocresía de los partidos políticos. Y eso dice un hombre que ha dedicado la mitad de su vida a la política. Aquí hay 3 fuerzas políticas fundamentales, las más importantes, que no quieren el cambio de la situación actualmente existente, porque quieren perpetuarse en el poder, y de una manera muy especial, ATI. Y lo digo yo porque yo lo he oído en ocasiones en que he asistido a reuniones de Coalición Canaria antes de marcharme de esa fuerza política, de la cual me marché precisamente porque el pacto en virtud del cual tenía que existir una alternancia se incumplió, y hoy Tenerife lleva en el poder, o llevará dentro de unos días, nada menos que 16 años consecutivos, y eso el pueblo canario no lo entiende. Y como el pueblo canario es como es, tenemos que respetar la cultura política canaria y los deseos, las ambiciones, las exigencias de nuestro pueblo, precisamente por una armonía. Segundo, islas menores. Las islas menores han conseguido más de lo que nunca pensaron que podían haber conseguido. ¿Por qué? Por una razón. Porque un tal Hacén Galván, palmero, abogado, se erigió en el líder representante de los líderes de las islas menores y nos hizo la vida imposible prácticamente a la hora de elaborar el Estatuto de Autonomía, que estuvo a punto de no prosperar si nosotros no transigíamos ante las exigencias de las islas menores. ¿Y qué habría sido preferible? Fue preferible hacer lo que se hizo y hablar de esta tercera paridad,
hay muchos que en vez de decir tercera paridad, perdónenme, dicen tercera paridad. Pues en vez de esta tercera paridad, si no existe la tercera paridad que le labró Bravo de Laguna, que vino un día muy orgulloso a contármelo, a lo mejor no había existido estatuto de autonomía, igual que hoy muchos optan, cansados de muchas cosas, por la doble autonomía. En definitiva, yo creo que en este momento yo firmé la ley de creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, público y notorio, pero no, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no existe gracias a mí. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria existe gracias a que hubo un pueblo que yo tenía detrás y que me apoyaba para que yo pudiese firmar lo que de otra manera, teniendo además la presidencia en Tenerife, habría sido muy difícil firmar. Y yo muy valiente tenía que haber sido para negarme a firmar. En definitiva, tengan en cuenta ustedes que se van a encontrar con la falta de sinceridad de aquellos que quieren que prosiga el sistema actual. Yo lamento que ninguno de quienes están integrados en esta organización lo estén también en partidos políticos. A lo mejor si estuviesen más en más partidos políticos, habrían sido capaces de convencer a quienes no quieren mover la situación actual para que la movieran. Lorenzo. Yo termino ya. Pero creo que he dicho algunas cosas que... Muy interesante, pero te ruego que termines por... Muchas gracias. Gracias a ti. Muy interesante la disertación de Lorenzo. Y bueno, ¿alguien más quiere preguntar sobre una pregunta o una pequeña intervención? Sí, bueno, Frank quería contestar la pregunta. Yo seré breve, porque creo que lo merece. En cuanto a la frase que dijo Lorenzo sobre Alfonso Guerra, decía que Montesquieu había muerto. Es cierto, lo dijo cuando se modificó la Constitución, con aquella injerencia tan brutal del Ejecutivo en el Consejo General del Poder Judicial, e hirió de muerte a nuestro sistema judicial. En cuanto a si el Estado tiene la posibilidad de modificar o de meter la mano en casa ajena, como utilizando el símil que don Lorenzo ha dicho, la respuesta tiene que ser contundente y debe ser que sí. ¿Por qué debe ser que sí? Porque las asociaciones de personas que forman los partidos políticos no son asociaciones eminentemente privadas. Si me dicen, por ejemplo, que tengo que modificar los estatutos del Club Náutico, le diría, oiga, eso lo tienen que hacer los socios. Pero es que los partidos políticos no son clubes, ni son clubes de amigos como en realidad lo son. Ni se debe hacer política de sociedad, no política social, sino política de sociedad, ¿no? Según a quien conozco, estoy en las listas o no lo estoy. No, el control de los militantes a las cúpulas tiene que existir ya. ¿Por qué? Porque empieza a ser una necesidad perentoria. Si Alemania, después de la República de Bismarck, pudo modificar su ley para que no accedieran partidos políticos que no tenían unos fines democráticos, España, con la que está cayendo, con todos los casos que tenemos vamos a hablar de corrupción, de acceso al poder de personas totalmente indeseables, que no cuentan con el respaldo de la mayoría social de los partidos, España puede y debe modificar la ley de partidos y establecer una cosa muy importante, que es que los derechos fundamentales entren en los estatutos de los partidos, de tal manera que se respeten derechos tales como que tengan libertad de voto, que tengan derecho a la igualdad y que tengan el derecho a elegir a sus representantes. Esa es la conclusión que yo hago y que es la base del trabajo que he preparado aquí, después de que la sociedad civil canaria me haya invitado, la sociedad económica del país me haya permitido utilizar sus instalaciones. Hacer alusión a lo que ha dicho Lorenzo Solarte. Y sí, en efecto, yo soy poco optimista con respecto al cambio desde dentro de las organizaciones políticas. Es difícil cambiar desde dentro de las organizaciones políticas, pero hay una forma de cambiarla, que es un cambio de cultura general de los ciudadanos. Es decir, los partidos políticos no se van a poder quedar al margen del cambio de los ciudadanos. Si hay un cambio de la cultura política, del entendimiento de lo que representan los ciudadanos, de lo que tiene que ser el desarrollo de la política, se van a ver obligados al cambio. Por tanto, lo fundamental
es el cambio de la cultura política de la sociedad, de la ciudadanía y del pueblo, fundamentalmente. Y ese va a ser el arrastre que tarde o temprano se van a tener que ver obligados a cambiar. De hecho, ya está pasando. Si se quedan atrás, el tren los atropella, ¿no? Eso por una parte quería decir, ¿no? Que yo creo que es fundamental, que siempre hablamos de los cambios desde el punto de vista organizativo, pero nos olvidamos un poco del cambio también desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad tiene que exigir, y los ciudadanos tenemos que exigir cada día organizaciones más transparentes y organizaciones que funcionen precisamente para beneficiar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, no como elementos de poder y de oligárquicos, en fin, lo que hemos visto en estos últimos 30 años. Eso por una parte. Y luego también, evidentemente, el problema de la corrupción. Tú hablabas de la intromisión de los políticos en la justicia, y yo también quiero hacer referencia, es decir, la corrupción no es solo de los partidos políticos. La corrupción, desgraciadamente, ya no es que esté tampoco en el sistema judicial, es que está en el sistema económico, y está implicado todo dentro de un verdadero, no sé, es un totum revolutum, que es muy difícil de ese nudo gordiano que han formado a lo largo de 30 años de desatar, ¿no? Por tanto, la tarea es, evidentemente, implica también una reflexión, una autorreflexión de la ciudadanía para ver, efectivamente, qué nivel de exigencia tenemos con las formaciones políticas, y eso es fundamental. Entonces, el cambio empieza también por uno mismo y por la propia sociedad, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, que no podemos esperar y depositar toda la confianza en que los políticos son los que tienen que resolver las cosas. Tenemos que ser nosotros los que resolvamos las cosas también, ¿no? Tenemos algo que decir, creo yo. Bueno, van a ser las 9 de la noche. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando el acto. Bien, pues muchas gracias a todos por haber... Si no hay ninguna pregunta, ¿hay que intervenir o...? Una pregunta, ¿y si nada funciona, entonces qué? Si nada funciona, pues nada, nos vamos al mar todos ya directamente, dejamos la playa en la cartera. Pero bueno, una pregunta, si evidentemente te dice que debe haber cambios sociales, pero claro, el ciudadano de a pie, ¿cómo lo hace? Porque evidentemente es muy fácil decir, vamos a tener las cosas, si ahí no hay derecho a manifestaciones, hay una serie de cosas y tal. Bueno, el ciudadano tiene una referencia muy importante, déjame que estar muy rápido, tiene una referencia muy importante, y es que en el elenco de partidos políticos que ahora mismo está en la sociedad, hay partidos que tienen estructuras que no son democráticas o son menos democráticas que las de primarias. Entonces, yo creo que hay que ser consecuente con este tipo de propuestas que realizan algunas fuerzas políticas, como por ejemplo que se realicen primarias abiertas y que cualquier afiliado tenga acceso a un puesto, ya sea de organización o un puesto político, y no otros partidos políticos que para acceder a la candidatura, a ser candidato o a ser cargo orgánico necesita pues 200 compromisarios, 3.000 avales y el visto bueno de su santidad, ¿no? Lo que pasa es que quiere poner que el gato, porque ese es el problema, es muy fácil decirlo, pero evidentemente la gente dice, bueno, voto nulo. Perdón un segundo, yo quiero, estamos reunidos por la sociedad civil. Demócratas para el Cambio es una asociación cívica. La sociedad es la que tiene que empezar a moverse. Si los partidos políticos nos han llevado a este punto, es la sociedad la que tiene que hacer cambiar. Si realmente el problema son los partidos políticos, no podemos basarnos en ellos exclusivamente. Es verdad que hay partidos emergentes que están surgiendo y que están cambiando, pero están cambiando porque la sociedad lo exige. Seamos conscientes del poder de la sociedad y seremos conscientes de nuestro poder. Ese es el problema. El ciudadano común, lo primero que tiene que estar es informado. Nuestra experiencia, 7 años de trabajo, se basa en que el conocimiento. Desde que la gente conoce, la gente desconfía y la gente sabe que está siendo engañada. Luego, me preguntas qué podemos hacer, informar. Y después de informar, verás cómo la gente viene con nosotros. Existe una falta de respuesta a un tema muy importante que he planteado, que yo dije que no podía discutir con mi compañero, porque somos de distintas posiciones. Pero creo que era hora ya de estudiar si el veto a la iniciativa popular es constitucional o inconstitucional. Porque si es constitucional, lo que hay que hacer es ir a una iniciativa popular y echar a la gente a la calle, de suerte que los partidos políticos que lleguen ahora al poder se vean obligados a obrar en consecuencia.
Bueno, para cerrar el acto, ruego al representante de Sociedad Civil Canaria, don David Crespo, que cierre este acto. Bueno, pues antes de que se vayan todos, yo espero que el acto haya sido de su agrado, que hayan sacado conclusiones positivas y claras sobre cuál es la problemática que tenemos en estos momentos en Canarias. Yo creo que es evidente, se cae por su propio peso. Creo que la sociedad canaria tiene que reaccionar. Estamos en un momento además de una sensibilidad social especial, porque acabamos de salir de unas elecciones donde han habido unos resultados, en fin, sorprendentes, ¿no? Sorprendentes por el nivel de desproporción que ya se ha tratado aquí. Y en fin, no voy a insistir más en el tema. A mí me hubiera gustado también, pero bueno, yo creo que por falta de tiempo, buscar cuál sería la solución, ¿no? Qué posible alternativa al sistema actual podríamos dar para que fuese equitativa y que no menoscabase en este sentido los derechos de los ciudadanos de las islas menores, no periféricas, efectivamente. Y bueno, yo creo que habrá más tiempo, Sociedad Civil Canaria están haciendo y tendrá más oportunidades para debatir, y están por supuesto todos invitados a participar en ella y plantear sus iniciativas. Y tenemos este foro, afortunadamente, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nos ha brindado un apoyo absolutamente, no sé, la verdad que es incondicional, y que le estamos profundamente agradecidos. Y también estamos profundamente agradecidos a todos ustedes por habernos acompañado, y esperamos que haya sido una jornada fructífera y en fin, positiva para todos. Muchísimas gracias.